La buenas noches de nuevo con todos ustedes. Hoy lunes corresponde llevarle el programa de Tu Opinión También Cuenta. Vamos rápido, tenemos muchas cosillas para opinar, hacer la presentación de los contertulios. Voy a empezar mi amigo Paco. Paco, buenas noches. Buenas noches. Paco Gutiérrez, lo tenemos aquí. Está también con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches a todos. Muy bien. Y nuestro buen amigo Baldomero León, buenas noches. Buenas noches, Pepe y compañía. Bueno, pues toca tratar el tema candente. Bueno, hasta la prensa internacional está tomando también cartas en el asunto y está tratando el tema de el asunto Bárcena, el asunto del presidente del gobierno, de que haga las declaraciones oportunas, tan necesarias. Pues hoy ha tomado la decisión, Rajoy cede y anuncia que, digo cede porque efectivamente no han habido presiones de todos los colores, ¿no? Inclusive su propio partido, ¿no? Algunas veladas, algunas son temas velados, no han sido directas, pero hay quien, más de uno y más de dos, han ido directamente de que el presidente tiene que dar explicaciones. Y dónde mejor, entiendo yo, que en el Congreso. Entonces, pues vamos a tratar este tema. Esto va a ser, si nadie lo remedia, en este mismo mes, a final de mes, tendremos una sesión aclaratoria, entiendo yo, ¿no? Después saldrán cosas que no se esperan, como en política, ya sabes, ahí, cuando menos espera salta la liebre. Y vamos a través de los contertulios a expresar nuestra opinión, ¿no? Sobre todo la opinión de ellos. Paco, ¿tú qué cuentas de esto? Bueno, yo sobre el asunto Bárcena ya hemos hablado mucho. Sobre la comparecencia del presidente del gobierno, pues que ha tardado mucho. En reaccionar, como casi siempre. No sé si es fruto de que tiene unos asesores muy lentos o que tiene por bandera el mantener esa actitud de dejar pasar o de dejar pudrirse los asuntos hasta que ya es imposible sostenerlos o desaparecen por muerte natural o no queda más remedio que decir algo. En este caso en particular es que como tiene unos antecedentes tan curiosos, porque la primera comparecencia de Rajoy fue una comparecencia ante los medios de comunicación que no la hizo en persona, que la hizo a través de un plasma y que provocó una serie de risas generales, no solo en España, sino en el mundo entero. Y posteriormente todo lo que ha hecho, yo creo que más de ya tal, creo que no ha dicho sobre el asunto. No ha sido capaz ni de nombrar a su compañero de partido y tesorero. Es cierto, en todas las intervenciones nunca. No lo ha nombrado nunca. Entonces es una situación curiosísima de no nombrarlo. El Partido Popular pasó a llamarlo el delincuente últimamente. Qué curioso que si han estado conviviendo con un delincuente, pues hayan sido capaces de convivir tanto tiempo con un delincuente. 20 años, ¿no? 20. Sí, o más, porque como ha pasado por muchas situaciones dentro del partido, pero en todo caso siempre alrededor de la tesorería, pues la verdad es que es una situación para el Partido Popular más que peculiar. Y al final el presidente del gobierno ha decidido hacer una comparecencia por petición propia en el Congreso. Perdón, tengo una rinitis alérgica subida hoy. Casi permanente. Y resulta que, bueno, pues se ha puesto delante de la prensa y ha dicho que va a hacer una comparecencia por petición propia que yo creo que no va a aclarar mucho. ¿Tú crees que la moción de censura que ha solicitado el PSOE ha sido, digamos, la puntilla? Pregunto. Yo creo que no. Yo creo que es aclamación nacional.
no solo que el PSOE haya presionado, el Izquierda Unida ha pedido la dimisión, el UPyD ha pedido moción de censura también, muchas voces del Partido Popular incluso han pedido que compareciera y que explicara y que no dejara que se pudriera el asunto, porque iba a acabar salpicando a todo el mundo. De hecho, está salpicando hasta el presidente del Gobierno. Yo no sé cómo va a salir de esta, porque explicar el caso lo podrá explicar su situación. En cuanto a las acusaciones que hace Bárcenas contra él, le va a costar mucho trabajo y seguramente no va a ser capaz de explicarla o va a pasar por encima, porque no creo que la comparecencia por petición propia del presidente del Gobierno pase mucho más allá, como comentábamos antes de empezar con José Luis Rodríguez, pase mucho más allá de una explicación por parte del presidente, una réplica por parte del resto de los partidos, y si le apetece responderá, y si no le apetece pues pasará a Tres Pueblos exactamente igual. Claro, eso habrá un reglamento, claro, la moción de censura permitía otra cosa, hubiera permitido otra cosa, no hubiera permitido elegir otro presidente, pero hubiera permitido otra cosa, incluso hubiera dado tiempo a que madurara en la cabeza no solo de los españoles, sino del resto de los políticos, de que madurara la historia, pero es que no hay más. Yo de verdad, lo hemos hablado alguna vez, estamos en una situación, entiendo yo, de emergencia nacional. No es solo un problema de presidente del Gobierno, que lo es, un problema de presidente del Gobierno, es que el Gobierno no está haciendo nada más que desmontar lo que se había montado con mucho esfuerzo durante 35 años, o más de 35 años. Y ese desmontaje es unilateral. Y yo ya lo dije un día, si del desarrollo legislativo que ha permitido la Constitución, que ha sido casi todo por consenso, excepto alguna historia, como las leyes de educación, que llevamos, si se aprueba esta, la 7ª ley de educación, por llamarle ley de educación, pero si lo hemos hecho casi todo por un cierto consenso, no tiene sentido que se desmonte con la mayoría de un partido solo, porque no nos lleva a ningún sitio. Bueno, voy a dejar a mis compañeros que digan alguna cosa, que si no... ¿Quién entra ahora? ¿Tú mismo? Bueno, yo comento, Venga, una aclaración antes de nada, que cuando yo hablo lógicamente a título personal, no como simpatizante del Partido Popular, exactamente. Tú vienes aquí como Baldomero. Exactamente, ¿no? Y bueno, de hecho, quizás sea hasta más moderado que algunos militantes del Partido Popular, que efectivamente han salido, como decíais, pues ya clamaban y pedían que efectivamente el presidente del Gobierno saliera y diera la cara. Yo lo he pensado y lo he dicho desde el principio, que sin nada hay que temer, lo que hay que hacer es dar la cara, y evidentemente la oposición está para lo que tiene que estar, y es para hacerle todo tipo de preguntas, y luego él se tendrá que defender. Bueno, pues hay que escuchar a uno y a otro, así de claro. Entonces, lo que a mí me puede molestar, a título ya digo personal, es que esto se haya, Paco ha dicho que no, que puede que sea así, que esto se haya podido motivar o se haya forzado un poco por el anuncio de la moción de censura. Eso sí me molesta, el hecho de que uno actúe por ese tipo, no voy a decir de presiones, sino de acciones legítimas. Yo es que no he dicho que sea solo por eso, sí, solo por eso. Es que la presión mediática es total. Y la presión mediática uno ponía en la no solo nacional, sino internacional. Sí. Que todas las cadenas, todos los periódicos y tal, pues efectivamente aconsejaban que él saliera y diera la cara. Eso está clarísimo, más que yo lo veo lógico, lo repito, porque hasta ahora, por analizar dos cuestiones, y por no extenderme, ahora ahondaremos si acaso más, hay dos cuestiones absolutamente objetivas, dos al menos, luego habrá más. Una de ellas es que un señor que está en prisión ha dicho determinadas cuestiones de relaciones económicas con el Partido Popular, y eso está ahí, y ya veremos a ver cuando se juzgue si eso sale o no sale. De luego lo ha desmentido el Partido Popular, por lo tanto, en principio, si eso es así, no tienen nada que temer. Y lo otro que también es preocupante es que parece ser, porque Mariano Rajoy no lo ha desmentido, que había unos SMS en un periodo ya delicado, es decir, a posteriori, donde efectivamente parece ser que han estado pues mandándose correos, o sea, mensajes de este tipo y tal, ¿no? Que la gente, pues eso les chirría, dice, bueno, ¿cómo es posible, sin haber entrado todavía en prisión, que este hombre teniendo, en fin, esta conducta, pues que haya mantenido, que tampoco es que el contenido sea excesivamente grave, pero
denota de alguna manera que había pero ahí, una relación. Ahí se ve un sentido de amistad. Claro. Entonces, pero esas son las dos cuestiones objetivas, ¿ves? Una, lo que este hombre dice que ha pasado, que de momento el Partido Popular lo niega, y los contenidos de los SMS. A partir de ahora ya con esos dos ingredientes y algunos más que salgan es con los que la comparecencia esa pues se va a desarrollar. Luego después habrá acusaciones, pues habrá que probarlas, pero de momento eso es lo que tenemos sobre la mesa. De cualquier forma, aun siendo estos los argumentos que hay, ya a mí me parece imprescindible que salga y que dé la cara y que se le dé la opción a que diga lo que tenga que decir, ¿no? Yo hasta ahí me... En su intervención el presidente hablaba por lo menos 5 o 6 veces, ¿no? La necesidad de que el pueblo tenga conocimiento, o sea, claro. Sus asesores le han apuntado bien ese tema, y además, por cierto, uno de los asesores, que es el marido de Pedro Arriola, sí, parece ser que lo solicita alguna que otra asociación para que haga declaraciones también. Sí, porque según los documentos parece ser que también estaba, en fin, no voy a decir implicado, me parece que está, que ha cobrado, pero vamos, relacionado. Un buen dinero. Claro, porque esto es más así, diga si es cierto, ¿no? Esto es muy fácil, hay que darle la opción a todos a que digan y manifiesten lo que ha pasado, pero sobre todo por el bien y la imagen del Partido Popular, ¿no? Porque como decía la presidenta del Partido Popular Vasco, es que mientras ocurría todo esto, supuestos, en fin, irregularidades, mucha gente le temblaban las piernas cuando iban a los funerales de la gente que mataba a ETA y algunas otras historias más. Entonces no es correcto y es justo que millones y millones de militantes del Partido Popular estén ahora mismo, pues entre comillas, avergonzados por todo esto. Ya había que salir y dar explicaciones. Pensé que iba a decir que millones y millones de euros se le ha dado a otros que no les temblaban las piernas porque no estaban en el País Vasco. Tú sabes que yo no, eso habrá que probarlo todo. Y José Luis, una primera intervención para seguir, porque este tema tiene mucho que decir. Claro, es que este es un tema que tiene muchas facetas. Hay una anecdótica que es la estrategia del presidente del gobierno de no comparecer. En Europa, en donde se supone que estamos, esto es inconcebible. ¿Ustedes se imaginan por un instante que el Prime Minister inglés no vaya al Parlamento en cuanto un periódico saque algo? Primero, que tiene la costumbre de ir todas las semanas, y hay procedimientos que se copiaron de la época de Felipe González, que es la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados y posteriormente con Zapatero en el Senado. Eso no existía antes. Es un hábito anglosajón. Es que en la democracia, en el mundo civilizado, no se concibe de otra forma, que es que el gobierno tiene que dar cuentas al Poder Legislativo continuamente. Y además con las menos trabas posibles. Lo que está haciendo Rajoy en su año de mandato en Europa recibe unos titulares y unos comentarios durísimos, y dicen que tenemos una democracia de baja calidad, que en cierto modo yo comparto esa opinión, otra cosa porque el Ejecutivo lo ha devaluado. Ha utilizado un término muy suave, es bananero lo que dice que tenemos. Una república bananera, en el sentido de que hay un gobierno que desprecia absolutamente todas las formalidades importantes de la democracia y solamente se queda con una, la de las elecciones cada 4 años, que como bien dicen, eso también lo hace Chávez en Venezuela. Es decir, y nos ponen en general, porque además hay que tener en cuenta que este gobierno, que ha devaluado completamente todos los procedimientos democráticos, también ha devaluado los órganos democráticos, porque está ya en escándalos por todos los sitios. Es la primera vez en la historia que la presidenta de la CNMV, de los valores, la que vigila por el dinero, por las inversiones, es una militante del partido propuesta por ese partido, exministra, por cierto, de ese partido. Eso no ha sucedido nunca, ni sucede en ningún sitio, porque es un órgano de control. ¿Cómo va a controlar a alguien que está dentro? Bueno, hay que recordar que la defensora del pueblo es una militante del Partido Popular, Soledad Becerril, propuesta por el Partido Popular. Que el presidente del Tribunal Constitucional es militante del partido. Bueno, eso sí ha sido un bombazo. En Europa no entienden nada. En Europa no entiende cómo el máximo intérprete de la Constitución, que debe de velar por la equidistancia y el equilibrio de los poderes, es un militante de un partido político en cuyo artículo 7 dice que todo militante del Partido Popular, como no puede ser de otra manera, debe de obedecer los criterios del Partido Popular. Es una democracia de bajo nivel, por decirlo de una manera. Pero además, el presidente de Televisión Española, es del Partido Popular. Pero más allá de todo esto, lo que sorprende es que forma parte de una estrategia. Hay que recordar que esto no es de ahora, es decir, Rajoy ya, siendo como es un buen parlamentario, lo era en la oposición, pues huye del control parlamentario. Y huye porque tiene una estrategia. Esa estrategia, dicen que quien está detrás es Pedro Arriola. Pedro Arriola es el marido de Celia Villalobos y es el asesor del Partido Popular desde los tiempos de Aznar. El señor lleva ya muchísimo tiempo asesorando. Un señor que además
pertenece a la cúpula de los más fieles de Aznar y era de Rajoy, de los pocos que desayuna una vez a la semana los lunes con Rajoy, y el que le da los famosos maitines. Este es un señor con un poder extraordinario que nunca ha querido figurar en primera línea de la política, pese a que se le ha ofrecido ser diputado y ser senador, y siempre ha dicho que no. Entre otras razones, porque entonces dejaría de ganar la sustanciosa cantidad. Hay que recordar que este hombre ha cobrado mucho dinero por su trabajo, lo cual está muy bien, es una empresa, pero que en los papeles de Bárcenas aparece cobrando, y que aparecen por ahí un total de casi 3 millones de euros, de los cuales aparece una cantidad muy importante, 1 millón y pico, que dice que se le pague en B, en negro, directamente, una nota manuscrita donde se reconoce la letra. Es decir, bueno, esto ya es un escándalo. Y este señor hay que recordar que es el que ha dirigido algunas de las estrategias parlamentarias más, digamos, más negativas de la democracia española. Este es el autor de la frase "váyase, señor González", cuando Aznar terminaba todas sus intervenciones con un "váyase, señor González". Hay que recordar que ese "váyase, señor González", es decir, esa estrategia de oposición del Partido Popular pidiendo responsabilidad al gobierno, se saldó con ministros cesados y ministros dimitidos. A diferencia de ahora, que nadie se da por aludido, hay que recordar que ese "váyase, señor González" significó que Julián García Valverde cesó de ministro por un asunto que había sido en la Renfe, que Julián García Aguilar cesó de ministro de Defensa porque otro delincuente desde la cárcel, el señor Perote, un espía traidor, denunció que había habido escuchas telefónicas del CSIC, y lógicamente el ministro no lo había ordenado, pero era responsable de que el CSIC, del CSI, no, del CNI. Del CNI. No estoy liando, el CSIC es un sindicato de funcionarios muy respetable. Sí. Perdón por los militantes, me he equivocado. Bien, y ese ministro dimitió. También a instancias de un delincuente encarcelado, el señor Amedo, dimitió un ministro del Interior y un secretario de Estado. Es decir, que el delincuente ya no tiene visos de veracidad lo que dice un delincuente, pues lo mismo que un tal. Por cierto, todavía no es delincuente el señor Bárcenas, es un presunto delincuente. Claro, el PP, que tanto le quitó, siempre ponía el presunto para todos, ya le ha quitado el presunto, cosa que los demás seguimos diciendo que es presunto mientras el juez no diga lo contrario. Pero es que además también el señor Pedro Arriola es autor de otra de las frases, esta mucho más canallesca, la que le espetó el señor Mariano Rajoy al señor Zapatero, la de "has traicionado a los muertos", cuando le dijo que en una supuesta negociación que se tenía con ETA se había traicionado a los muertos del terrorismo. Y para terminar de arreglarlo, nos hemos enterado después de que de entre los emisarios que el señor Rajoy mandó a negociar con ETA, estaba Pedro Arriola. Fue a Túnez, fue a Argel y posteriormente a Zúrich. Él negoció con ETA, el señor Pedro Arriola, era uno de los representantes. Es decir, este es el padre de una estrategia de ponerse de perfil y no respetar a la democracia. Por lo tanto, la verdad es que nos da la sensación de que de ese apartado, desde luego el Partido Popular está demostrando muy poca raigambre democrática. Pero esto, digamos, es lo de fuera, lo que indigna a los que creemos en la democracia. Pero es que detrás de todo esto lo que hay sencillamente es un caso de corrupción gigantesca. Pero evidente, es decir, hay tal cúmulo de pruebas ya, son 4 años de investigación judicial, que empezó por un concejal de un pueblo de Madrid, por cierto, al que ha tenido que poner protección policial, y que ha terminado con gobiernos enteros, Valencia, Murcia, Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla-León, Galicia, es decir, a ese gobiernos autonómicos del Partido Popular implicados en asuntos de corrupción de la trama Gürtel. Y como una cosa lateral, de rebote, claro, si Gürtel pagaba, alguien tenía que cobrar. Bueno, pues por ahí resulta que el que cobraba era el señor Bárcenas. No, es que antes de esto era el señor Lapuerta y antes eran otros señores. Por cierto, uno de los tesoreros del Partido Popular que aparece en los papeles de Bárcenas es el presidente del Consejo de Estado, el señor Romay Beccaria, exministro del Partido Popular, también presidiendo un órgano que es el que tiene que velar por la legalidad de los actos del gobierno. Es una ocupación total, el Partido Popular está ocupándolo todo, no reconoce los valores de los contrapesos. No hay organismo ahora mismo en España que no esté absolutamente controlado por personas de absoluta confianza del Ejecutivo. Todos los controlan. Es una obsesión total y absoluta. Y lo que hay ahora mismo es que todavía nadie le ha dicho a la cara a los españoles, pues mire ustedes, pues sí es verdad, y nos arrepentimos, o no sé cuánto, o voy a hacer algo, los que sean los voy a echar. Aquí lo único que han salido es que Esperanza Aguirre obligó a irse, que no le hicieron caso, 2 diputados autonómicos, que por cierto, como le interesaba estar aforados, se mantuvieron.
y cuando pasó precisamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimitieron para que no siguiera en manos del juez predeterminado del Tribunal Superior y pasara supuestamente a un juez de menor cuantía para evitarse el lío. Es decir, bueno, esto está afectando gravísimamente a la credibilidad del sistema. Primero entre los españoles. Hay que recordar que el 87%, según la encuesta, por supuesto, bastante fiable, es decir, esta no es de partidos, no creen ni en la inocencia del Partido Popular ni en la verdad de Rajoy, y no creen ya, un 67% no creen en el modelo democrático. En Europa estamos a los pies de los caballos. Se nos dice que eso no es lo importante, que lo importante, además siguen con el mantra, que eso es una tontería, hablar de corrupción, hablar de Bárcena, que lo importante es que hablar del paro y de la crisis económica y de cómo salir de la crisis. Primero, es una desvergüenza decir eso, pero en fin, es que además eso no ayuda, porque resulta que la gente que de alguna manera tiene que confiar en un país, no puede confiar en un país en donde les salen esas noticias. ¿Cómo van a confiar en un país cuyo gobierno, cuyo presidente del gobierno está salpicado? Que dice un señor que ha pagado y que puede demostrar que ha pagado sobresueldo a un montón de gente, que también el presidente del gobierno cobró sobresueldos en B, y durante 3 meses, 2 meses y medio, siendo ya miembro del Ejecutivo, que está taxativamente prohibido, porque el otro es éticamente reprobable y fiscalmente perseguible, pero no es delito. No es delito cobrar un sobresueldo por tu partido. La verdad que es una vergüenza que no recortándonos el sueldo a todos, ellos se lo dupliquen o tripliquen en negro. Pero en fin, no es ilícito. Claro, la ilegalidad está en no declarar así. Por eso digo que depende de la cuantía, podrá ser un delito fiscal o no. A lo mejor es una sanción penal fiscal, una multa, no es delito, tiene que tener una cuantía mínima. Y habrá que ver el delito fiscal hasta qué punto, Ya, porque dependiendo, claro, prescriben, y el tipo puede haber estado declarado perfectamente. Ese sobresueldo teóricamente pagado en B por el Partido Popular puede haber sido declarado y haberlo blanqueado a través de gastos de representación, viajes, dietas, manutención. Puede ser. Otra cosa es que Hacienda lo acepte así, pero que todo lo que puede pasar es que sea una multa. Si todo este lío del dinero, y ahora voy a decir yo otra cosa del dinero, todo este lío del dinero es ético, pero no es ético solo para el político, sino que además le tiene que sumar que es moral, porque demuestra una desvergüenza general tan grande que los ciudadanos, como ha dicho José Luis, pues no se fían de nadie, no creen en nada ya, en ninguno de los representantes de los partidos políticos que actualmente hay, en nadie, ni en los sindicatos. Se ha desmontado, esto ya lo hemos hablado alguna vez aquí, se ha desmontado a base de hacer dudar. Durante el periodo de gobierno de Zapatero se hizo dudar permanentemente del funcionamiento de las instituciones democráticas que se derivan de la Constitución española. Es una situación gravísima y se ha llegado al punto, como ha dicho José Luis, ha recorrido parte de las instituciones, parte de los poderes públicos, y los poderes públicos están en manos de personas representantes de un partido. Es imposible. Pero es que en la cuestión del dinero, ¿cuánto dinero se ha medido a Bárcenas que había en las cuentas? 48 millones. Pero él ha declarado, que ha desaparecido de la prensa como si fuera falso, él ha declarado delante del juez, grabado, que se ha escuchado por la radio, le preguntó el juez, ¿cuánto dinero llegó a haber en las cuentas que usted controla en Suiza? Dice, pues en algún momento llegó a haber 175 millones. 175 millones de euros son muchos millones de euros, ¿eh? Sí, pero son muchos millones de euros. Pero yo me quedo con dos cuestiones, porque verá, yo no me voy a mover ni un ápice de lo que yo arrancaba el programa diciendo, que lo que se tiene que dar es explicaciones por el bien de todos, ¿no? Y efectivamente sí ha habido, y además María Dolores Cospedal dijo, acordáis, que cada palo aguante su vela, y es que yo no me voy a mover de ahí, cada palo aguante su vela, y que caiga quien tenga que caer. Dicho esto, da la impresión, hablo de impresiones, de que parece que estamos dando veracidad a las declaraciones de este señor. Por eso digo que es tan importante que el presidente salga y que lo escuchemos. Y una vez que salga, pues a lo mejor dice todo lo contrario y dice... Pero a lo menos no, es que hay gente que ha reconocido sí, pero eso que lo ha cobrado. No,
y que lo ha declarado. Esa es la segunda parte. La primera es los datos que ha dado. Entonces, la segunda y coinciden con los papeles del supuesto delincuente. Claro, gente en particular, pero no el partido como tal. Ahora todavía el partido todavía ya, no pero es que quien ha pagado es el tesorero del partido. Vamos a ver, que lo que estoy intentando que haya, por lo menos es que es el tesorero del Partido Popular. Que la presunción de inocencia se le mantenga hasta el presunto delincuente. Es decir, eso es lo que ha dicho este señor. He dicho antes, había dos cosas objetivas. Una, lo que ha dicho este señor, como digo, en cuanto a objetividad, en cuanto que estaban los datos que él ha llevado. Otro tema es que sea cierto o no. Y otro de los SMS. Ahora le vamos a dar oportunidad a la otra parte a que venga tal. Y ahora, aparte de todo esto, los tres que estamos aquí somos funcionarios y se nos aplicó en el año 84 en la Ley de la Función Pública un régimen de incompatibilidades. Pero luego en el 95 hubo otro todavía más severo con relación a los... Claro, y hay compañeros que dicen, ¿cómo es posible que nosotros nos hayan estado aplicando ese régimen? Hombre, es que lo digo hasta yo, es que yo voy a poner mi ejemplo, que yo cuando estuve en la comisión gestora, y José Luis era mi compañero, yo tuve que pedir mi compatibilidad para ganar una parte nada más en el instituto, seguir trabajando en el ayuntamiento y ganar otra parte. Me pagaron 1.000 euros, ahora lo voy a decir otra vez más, solo 1.000 euros por lo que estuve haciendo la gestora, ¿vale? 1.147, para ser exacto, ¿vale? Luego tuve que pagar 2.950 euros en la declaración de la renta porque se ve que me aplicaron un IRPF más bajo, ¿vale? Hasta eso me costó $500.000 de pesetas más en la historia de eso, ¿vale? Entonces, claro, a mí qué cara se me queda, Pepe y los demás compañeros, cuando yo veo que supuestamente, que no lo sé, eso habrá que probarlo, que otra gente han podido estar, hombre, cobrando, hombre, no, que yo no lo voy a permitir. Es que hemos estado mucha gente tirando del partido adelante y haciendo las cosas correctamente como para que supuestamente haya... una cosa, pero es que mira, lo que dice Baldomero es importante porque que grave es que se cobre, pero recordemos, esos señores ya estaban cobrando un sueldo. Es decir, no es que el partido le pague porque se dediquen a la política, que es lo razonable. No, es que todos esos señores ya estaban cobrando. Cobraban como diputados, como senadores, como lo que fuera, cobrando del erario público. Y no poco, bueno, lo que ganen, 8.000 euros al mes. Pues 8.000 euros, bueno, ese es el sueldo que tienen, el que sea, el que está. Y estaban cobrando, pues, entre 12 y 15.000 euros al mes más. Es decir, más que duplicaban, y en algún caso triplicaban su ingreso. Y si lo han ocultado a Hacienda, no será delito por la cuantía, pero es una falta gravísima. Y nos están diciendo aquí a los ciudadanos que paguemos nuestros impuestos. Y nosotros, en cuanto se nos olvida de cualquier historia, y sale el ministro diciendo que no pidamos facturas sin IVA, bueno, yo no lo pido sin IVA, pero es que usted no tiene argumento moral para pedirle a los ciudadanos que seamos fieles cumplidores de nuestras obligaciones, porque usted, como ministro de Hacienda, se ha preocupado bastante poco de controlar que sus conmilitones que se sientan a su lado paguen Hacienda, y ahora descubrimos que no pagan. Pero es que además, el origen, que es un tercer apartado, el origen de ese dinero, ¿cuál era? ¿Los fondos propios del partido? No. ¿El dinero de los militantes del PP? No. ¿La subvención del Estado? No. Era el dinero, la mordida, la corrupción de que los empresarios le daban al señor Bárcenas y al señor Lapuerta, que decía que los dos, decía, no le contábamos allí los billetes porque nos daba corte, los billetes de 500, para supuestas adjudicaciones de obra pública, fundamentalmente de obra. Claro, no me extraña que cuando Rajoy, para intentar venir un poco, convoca a los empresarios a la Moncloa, por cierto, no permite que entren los periodistas, no permite que hagan fotos, están los periodistas indignados, dicen, bueno, pero ¿nosotros qué somos? ¿El nodo, como Franco? Le he repartido 3 fotos, tienen que elegir entre esas 3 fotos para publicar, porque no han permitido hacer ninguna foto. Y entonces pues salen muy felices, muy relajados, personas que representan a un empresariado que ha pagado mucho dinero, mucho dinero al Partido Popular para, supuestamente, no por gusto. Supuestamente, vamos, no por gusto, por militancia, vamos, porque soltaban 200.000, 300.000, 1 millón, 3 millones, oye, eso son cuotas, no las que pagamos los demás, eso sí que es una cuota, para obtener obra pública muy importante, porque luego 2 y 2 suelen ser 4 normalmente. Con lo cual, encima, resulta que el origen del dinero que percibían, pues señores como el señor, los que han citado, el señor Arenas, el señor Rato, el señor Trillo, que es lo mejor de cada casa, por Dios, que han estado percibiéndolos con eso. Y al final, resulta que, por cierto, para ya terminar ya de ser chistoso, se crea una comisión presidida por el señor Espinosa de los Monteros, que dejaré aparte, porque el señor Espinosa de los Monteros tiene una historia muy larga, pero en fin, lo dejaremos aparte, que se llama la marca España, para vender la marca España. Bueno, muy bien, está bien.
Pero tiene dos cosas divertidas. Una, en la marca España se sienta, tiene un apartado que es el sector empresarial, que se sientan esos 31 empresarios, de los cuales algunos están salpicados por el escándalo de corrupción. Anda que la marca España que damos. Y luego ya para chiste, el gerente tuitea Lo de Cataluña. cerdos catalanes. Catalanes de mierda. Catalanes de mierda. Bueno, es que también es un artista. Esta vez es que yo no sé dónde lo buscan esta gente. El Partido Popular sé dónde buscan a estos gestores que la lían así. Entonces, claro, la marca España, la imagen que damos, pues la verdad es que es muy difícil vender confianza, es que cada vez nos la ponen peor. Y al ciudadano, yo puedo decir, bueno, porque de solo tengan mala opinión los alemanes, pues me fastidia, porque la han tenido muy buena y hemos sido precisamente muy bien considerados en los años 80 y los años 90 y nos hemos ganado a pulso una excelente opinión en Europa. Pero, dejámoslo aparte, ¿y nosotros? El ciudadano de a pie, el chico que va a hacer ahora la matrícula, dentro de unos días en la universidad, y se va a encontrar que se le han subido un 30%. En Andalucía no, por cierto. En Andalucía las becas, las matrículas de la universidad están congeladas. En Madrid, la Comunidad de Madrid ha subido un 30%. En Cataluña un 33%. Más caro. Y además le han quitado las becas. Ese ciudadano... Y la FP la han doblado. La han doblado. En algunos casos, dependiendo de los ciclos formativos, más del doble. Aquí en Andalucía sigue siendo gratuita. En Madrid, en Barcelona y en Cataluña. En Cataluña cobran por la FP, aquí en Andalucía es gratuita, y Barcelona ha doblado. Y Madrid un 140%. Es decir, ala, la superior, la superior. Sí, la superior. No vaya a ser que alguien estudie y llegue a algo. No, aquí no interesa que estudie y le quitan las becas. Y el CSIC amenazando con cerrar todos los centros de investigación en España, porque se le promete una cantidad de dinero, que eran 100 millones de euros, se le han dado 25 y ahora le han dicho, le han prometido que lo mismo para septiembre tienen otros 50 más. Reducen 25 millones de euros y hay gente que está reconociendo que la investigación se mantiene porque ponen dinero. Porque ellos ponen dinero. Es que este país, ¿dónde va? Por no extendernos mucho más, pero lo lamentable de esto y lo que a mí me está pesadumbrando es que efectivamente con los recortes esos que son, eso y más, ¿no? Que ese es un platillo de la balanza, un modelo que se está observando, que son cuestiones objetivas, y el otro, que es el que está dando mucho que hablar, y hasta ahora son hipótesis, que por eso el pueblo, yo tengo ganas de que salga ya el presidente y diga lo que tenga que decir, y que aclare lo que tenga que aclarar, y que diga a la gente, como ha dicho antes José Luis, hombre, no es de recibo que tengamos ya estos recortes que son objetivos, están ahí. Y supuestamente, vamos a dejarlo ahí porque, en fin, vamos a ver lo que nos dice, y supuestamente ustedes, según Bárcenas, está ocurriendo esto. Entonces, eso choca mucho. Por eso este tema se tiene que aclarar. Este tema se tiene que aclarar. A mí me preocupa muchísimo, como decía José Luis antes, que creo que el fondo de la cuestión, independientemente de que esté implicado el gobierno, el Partido Popular, otros partidos en otros casos, etcétera, etcétera, a mí lo que me preocupa, en este caso en particular, es de dónde ha salido el dinero que el Partido Popular está manejando, ha manejado. Sí. Y fíjate si es listo el señor Bárcenas, que al principio decía que era del Partido Popular y después rápidamente dijo, no, es mío. Coño, sé que se ha hecho rico de golpe. Independientemente de que se lo quite la justicia, por eso, pues es que el problema es ese. No se lo cree nadie. Por claridad contable es muy fácil deducir. Es decir, el Partido Popular ya ha dicho de dónde ha salido ese dinero de los sobresueldos. Una manera sencilla. El dinero que ingresa el Partido Popular de forma legal, cuotas de los militantes, con eso no cubrirá, como en todos los partidos, y el 15%, subvenciones del Estado, que es el 80%, y donativos de gente que tiene pelas y las da, y lo pueden hacer. Eso suma 100, y le presenta unas cuentas al Tribunal de Cuentas que suma 100. En esa justificación de gastos no aparecen los sobresueldos de nadie. Por lo tanto, esos sobresueldos no se pagan con cargo al dinero legal. Si se han pagado es de otro dinero, de otro ingreso, que no está en las cuentas del Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿de qué dinero? ¿De qué dinero? ¿Y de qué dinero es? Pues la otra parte de los papeles de Bárcenas, la que dice que el señor Villar Mir 200.000 euros, el señor Sando, constructor aquí, 3 millones de euros, hasta Inditex, también ha dado dinero al Partido Popular. Claro. Y eso no está, porque si estuviera en la contabilidad del Partido Popular, digo, bueno, mire, que los empresarios den dinero al partido de derecha es hasta lo lógico. El problema está en que no está. ¿Y por qué no están esos donativos? Porque no son donativos como tal, son contraprestaciones. Son ilegales. Además, son ilegales por cuantía. Supera la cuantía máxima que te permitía por ley. Ilegales por cuantía. Y segundo,
porque no son donativos a beneficio de inventario, es decir, son por algo, para conseguir algo. Y entonces muy sencillo, la contabilidad del PP ya está diciendo de dónde viene el dinero del sobresueldo de Trillo. Un señor, por cierto, que es el embajador ante la corte del rey Jorge. Es nuestro embajador en Inglaterra. El paradigma de la democracia participativa, allí el representante de España es un señor que, amén de todo lo que pasó con él, siendo ministro, amén de ahora está implicado como cobrador de sobresueldos y cobrador además de abogado del Partido Popular por hacer unos servicios cobrados en B. Claro, eso en la corte del rey James no lo entiende, no es de extrañar que la prensa inglesa diga barbaridades de España, empezando por su embajador, que se ha llevado además, ha despedido al secretario de la embajada y al jefe de oficina de la embajada, y se ha llevado a una diputada íntima amiga suya y a su hija. Claro, eso los ingleses no entienden esas cosas. Pero podría, ya de verdad, podría ocurrir aquí que el Partido Popular, efectivamente, con las cuentas que le ha entregado, quedara, entre comillas, el partido, la organización como tal, no determinados miembros del partido, que eso es lo que habría a lo mejor una pieza separada, que el juez Ruiz estaba en eso, en vez de la relación que ha podido haber de algunos miembros del partido con algunas empresas, pero podría ocurrir que el Partido Popular quedara exonerado de lo que es la responsabilidad esta, porque efectivamente, como dice José Luis, las cuentas que ha llevado son las que ha llevado. Eso decían el otro día en un medio que explicaba que no hubiera intervenido, como si ocurrió, que no, ahora no saco el tema del PSOE, por Dios, porque vaya a parecer, pero cuando lo de Filesa, ¿os acordáis que intervino? Fueron los... No se va a decir. Pero que digo que allí sí, porque allí sí mandó el juez a la policía y tal, y investigaron y sacaron y bloquearon todos los ordenadores y tal, ¿no? Como pasó en el Ayuntamiento de Marbella. Pero aquí, en este caso concreto, como se ha adelantado el Partido Popular y ya ha llevado las cuentas al Tribunal de Cuentas, parece que el Partido Popular no ha tenido relación con esto. Ahora, cuando se abra esa pieza separada que están esperando, a lo mejor efectivamente nos llevamos alguna sorpresa, a lo mejor, o a lo mejor no. Yo te voy a decir esa es la realidad. Te voy a decir una cosa sobre eso. Acaba de irte hacia atrás en relación a Filesa, que ya se juzgó y tiene sus culpables y sus culpables desde el punto de vista legal o judicial y sus culpables desde el punto de vista político. Y ahora nos volvemos aquí. Esto de Bárcenas y de Gürtel es de hace mucho tiempo. Juzgado y condenado hay una persona en todo este proceso, que es Garzón, que fue el que inició la instrucción y que fue condenado urgentísimamente. Uno. De Garzón, del juez, porque estaba instruyendo supuestamente utilizando conversaciones de los abogados que supuestamente estaban implicados. Eso es bueno, verdad. Sí, y como todos los días hacen, fueron a por él y se lo cepillaron. Bueno, ese uno, ya hace tiempo, no es de antes de ayer. 2 años. ¿Dónde está la intervención judicial de las cuentas del Partido Popular? Pues eso lo he dicho antes. No, pero no ahora. No ahora, hace 3 años. Hace 3 años. Tú fíjate la diferencia que hay. En Filesa se intervino, se desmontó, se cogió, se estrujó. Caso del espionaje en Cataluña. Personas implicadas, la mujer de no sé quién y la del Partido Popular, que siempre se me olvida el nombre. Y Sánchez Camacho. Esas son las personas implicadas. ¿Qué partido ha sufrido la intervención de sus ordenadores? El PSC. ¿Por qué? Porque el PSC también tenía relación con Método 3, no con el caso, pero sí con Método 3. Entonces, al Partido Socialista de Cataluña, al PSC, sí se le interviene, sí se va al partido, sí se le retiran los ordenadores, y al Partido Popular. No, pero hombre, habrá sido, tengo que pensar. Esa es una pregunta que yo me hago, que esto ya no es por el Partido Popular, no, que te vas a Casares o a Manilva y van a por la alcaldesa y llegan e intervienen en el ayuntamiento. El Partido Popular ahora, con los papeles de Bárcenas encima de la mesa, antes o después, no, antes que antes, cuando Bárcenas dijo, voy a por mis ordenadores, es que retiró ordenadores y retiró papeles de la sede del Partido Popular impunemente, ya estando implicado en la historia, y nadie le llamó la atención, y nadie dijo nada. Es más, todavía es que hay que recordar que a día de hoy, no sé si mañana, a día de hoy, el juez Ruz no ha ordenado un registro de la contabilidad de los papeles de los ordenadores del Partido Popular. Claro. Todo el mundo se pregunta a qué espera, a que terminen de borrarlo todo. Es decir, es chocante porque en todos los demás casos, bueno, pues es una
pieza habitual, pero incluso antes de haber imputación, en muchos casos, el Ayuntamiento de Marbella, aquí entraron antes del caso Malaya. Hay que recordar que aquí entraron con un juez de la Audiencia Nacional, ordenó y aparecieron por aquí con Gil vivo. Y entraron, cogieron papeles, se llevaron ordenadores, que luego dio pie para una pieza anterior al caso Malaya, muy anterior, es decir, suele ser habitual. Bueno, pues en el caso Gürtel y en el caso Bárcenas no ha habido ningún juez que haya ordenado mirar los papeles, ni los ordenadores, ni nada por el estilo. Y efectivamente, pero es que no han ido ni a la casa de Bárcenas. No, tampoco han ido a la casa de Bárcenas, efectivamente. Es todo muy chocante, es todo, bueno, pues una cuestión muy curiosa. Van a prescribir un montón de cosas, no va a quedar en nada. Si alguien es condenado, pues posiblemente sea Bárcenas, más por ocultación, delito fiscal y cosas por el estilo, porque por otra cosa. no le están acumulando las pruebas necesarias para condenarlo por cohecho. No van por ahí los tiros, van por lavado, blanqueo de capitales, ocultación al fisco, etcétera, pero no van por otros delitos de figura. Incluso la hipótesis que se plantea, que las acusaciones particulares han planteado, porque es evidente que es por unos delitos de carácter electoral, puesto que el Partido Popular se ha financiado de forma extraordinaria e ilegal para las campañas electorales, pues la judicatura, los jueces dicen que no van por ahí tampoco, y mira que eso está cantado. Ha habido declaraciones hasta de Cayo Lara diciendo que las últimas elecciones pudieron ser falsas o amañadas, lo que tú quieras. Digamos que Baldomero, eso es otro político. Lo que tú quieras. Vamos a ver. Con Gil. Ya, pero el problema no está en que sea verdad o sea mentira. El problema es que tú añades un detalle, otro detalle, y la opinión pública acaba haciéndose una idea. Claro, por eso decía yo que lo bueno es que rápidamente se aclaren las cosas. Porque... Mira, cuando yo hablaba antes de instituciones, no he hablado del gobierno. El gobierno se supone que gobierna ¿para quién? Para los ciudadanos, claro. Es decir, para la gente que nos ve, para nosotros que estamos aquí y para otra mucha gente. Más gente. Bueno, pues si tú repasas lo que hacen los ministros o a quién representan los ministros, yo voy a citar solo 3 casos. No voy a entrar en mucho más porque, en fin, yo creo que con 3 casos es suficiente. El ministro de Defensa, voy a empezar por el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, antes de ser ministro, fue gerente o presidente de la división militar de Airbus. 1. El señor Soria acaba de aprobar una ley que condena a la única industria puntera que tiene España, que exporta investigación a raudales, que son las energías renovables, y castiga de paso a Andalucía, porque Abengoa es de origen andaluz, y de paso castiga a Andalucía, que esa empresa no le quedará otro remedio que hacer lo que está haciendo, que es irse fuera y montar fuera lo que no va a montar aquí. Y nosotros vamos a seguir pagando el petróleo, contaminando más de lo que nos toca y pagando las multas que nos corresponden en vez de que las paguen las petroleras. ¿Quién paga todo eso? Nosotros. 2. Voy a citar el caso de las subastas de medicamentos en Andalucía. Las subastas de medicamentos en Andalucía pretendían que fueran las farmacéuticas en general, no ha sido solo Andalucía que lo ha hecho al final, sino que me parece que está Canarias que lo ha hecho también. No solo no teníamos que pagar la subida, no solo no había copago, sino que eran las farmacéuticas quien pagaban de su beneficio. Pues no, se ha recurrido reiteradamente hasta que se ha suspendido por 2 veces la subasta de los medicamentos. Pero es que en nuestro terreno educativo, la ley, la supuesta ley, que yo dudo de que eso que se va a aprobar o que se pretende aprobar sea una ley con 11 páginas de justificación de la ley y un artículo único en el que modifica otra ley, quitando aquello que no le gustaba y poniendo otra cosa, a mí me parece que eso no es una ley, que eso es una chapuza. Pues uno de los objetivos, que no sé si se cumplirá o no, pero que estaba dentro en los primeros borradores, era reducir a 3 años la secundaria obligatoria, ampliar el bachillerato a 3 años para que los colegios concertados tuvieran la oportunidad
el 70% o el 80% de los concertados está en manos de la Iglesia, tuvieran la oportunidad de poder meter el bachillerato sin ningún problema. Es que no tenemos un gobierno, tenemos un grupo de gente que representa a los lobbies de presión y económicos en España. Y a mí me parece muy fuerte porque no gobiernan para nosotros, gobiernan para ellos. Que vale que tiene que haber lobbies, que yo no estoy en contra de que haya. Que tiene que haber lobbies, que tienen que pelear por lo suyo, pero no a nuestra costa. Otro tema es que estén haciendo cosas que no nos gusten, pero tenemos un gobierno legítimamente elegido en la urna. Yo no he dicho que sea ilegítimo. No, por eso es que también hubo críticas con Zapatero y Zapatero ganó también y no hay ningún problema. Entonces hoy lo decían. Sí, pero las medidas que tomaba Zapatero, que puede que a ti no te gustaran y puede que a mí no me gustaran, porque a mí hay medidas que tomó Zapatero que no me gustaron tampoco. Las medidas que tomaba Zapatero, en principio, las que eran de carácter social, beneficiaban a grupos de personas que en aquel momento necesitaban que el Estado se acercara a ellos. Ya, pero lo que se ha hecho ahora, o lo que se está haciendo es, cuando nos rebajan el sueldo, nos afectan a todos. Cuando la gente se queda en paro, nos afectan a todos. Son medidas impopulares y además... pero hay algunas, cuando hay copago, cuando se cambia el precio de los medicamentos, cuando se quita la ayuda a la dependencia, se afecta a aquellas personas que están en peores situaciones a la hora de enfrentarse con la situación que hay ahora mismo. Y yo te podría decir, que no te lo voy a decir, que lo que ha dicho el Partido Popular, que esta es la herencia que nos dejaron, yo no lo voy a mantener. Pero la realidad es la que... Entonces, si esto se arregla rápido... La herencia, y te lo voy a decir en términos económicos, no en términos políticos, la herencia es la siguiente. El Estado tenía un 68% de déficit sobre el PIB. En la primera revisión que se hizo, cuando se incluyeron los déficits reales, después de estar ya Rajoy, cuando se incluyeron los déficits reales de las comunidades autónomas gobernados por el PP, que todavía, aún así, la Comunidad de Madrid se guardó para la siguiente revisión otros 2.000 y pico millones de euros, cuando se sumaron, se puso en el 80% o más del 80%. La ministra Salgado dijo, no, si nosotros éramos conscientes, claro, eran conscientes, pero el papel ¿dónde estaba? No había papel, no había un papel que soportara aquello que supuestamente era y que ellos conocían, pero que nadie quería decir, porque si lo decían, sí que se quedaban sin el reparto del dinero. Esa es la herencia. Y ahora, cuando te encuentras con el mogollón, que evidentemente la mayor parte del déficit era del Estado, pero es que la herencia está ahí, la parte de herencia del Partido Popular, eran 10 comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sí, había mayoría. Sí. Para terminar, el Partido Popular ha estatalizado u oficializado el déficit que era privado, lo ha convertido en un déficit de deuda soberana, dando 40.000 millones de euros de Europa, porque ya habíamos dado nosotros un montón de dinero antes, pues se había a la deuda de la banca. Entonces coge y le da 40.000 millones de euros que todos nosotros tenemos que pagar, que no tiene que pagar la banca. Pues cuando tenemos que pagar nosotros porque está en deuda sobre las elecciones, el Partido Popular explicará por qué ha tomado estas determinaciones y el Partido Socialista y luego otra vez votaremos. Baldomero, y si votar, hacer el favor, Baldomero, hay que ser ya democrático, decir, bueno, yo pues esto no es entro, la mayoría de los españoles. Yo reconozco mi afinidad o mi simpatía por la izquierda en general, pero igual que tú no eres militante de ningún partido político, yo no lo soy tampoco. Yo no soy militante, yo no pago un céntimo a ningún partido político. Y lo que yo digo aquí, igual que criticaba a Zapatero, que hemos tenido tertulias aquí donde hemos criticado a Zapatero, de arriba abajo, yo critico ahora a mi presidente del gobierno como critiqué en tiempo a Gil, lo critico porque es mi presidente del gobierno, no es presidente de los votantes del Partido Popular. Por el comentario que había hecho que esto era un gobierno, esto es un grupo de lobby que defiende a los gobiernos. Claro, es que no es. No, que esto es un gobierno votado democráticamente, a eso me refiero. Vosotros tenés que haga política. Pero si votado democráticamente no hay duda. Claro. Yo no tengo duda ninguna que el gobierno sea gobierno. En el momento en que hay un partido que gana unas elecciones, por cierto con mayoría absoluta, está claro, que las ejerce a juicio de algunas personas, pues se aplauden con las orejas, me parece muy bien, pero hay gente que está encantado y otros pues no pensamos tanto.
está ejerciendo la mayoría absoluta, no digo ya lo del rodillo, palabra por cierto que inventó Pedro Arriola, el rodillo popular, no, es el martillo, pero bueno, no, lo que más duele es que están gobernando en un momento de crisis donde se podían haber tomado distintas vías, afrontar la crisis de distintas formas. Y han elegido una forma que, mal que les pese, va a ser motivo de crítica y tendremos derecho legítimo a criticar, porque han elegido la forma en la que todos pagamos los errores de pocos, en donde la mayoría va a financiar los déficits generados por una minoría, en donde cuando hay que optar por lo que puede beneficiar a más gente con pequeñas cantidades o a poca gente con muchas cantidades, siempre se inclinan al lado de los pocos. Y hay varios ejemplos. Es decir, por ejemplo, la reforma eléctrica. La reforma eléctrica del ministro Soria ha condenado precisamente a la gente que tiene la autosuficiencia, la gente que ha ahorrado, se ha colocado una plaquita solar en su techo, se ahorra la energía eléctrica y ahora resulta que algo que yo he pagado con mi dinero y que yo me ahorro, ahora yo tengo que pagar por algo que es mío. Yo pago por tener mi placa y enchufar mi nevera a la placa. Eso es de locos. En toda Europa, al contrario, los excesos los vierte a la red y te cobran. Aquí lo hacemos todo exactamente al revés. ¿Por qué? Porque las eléctricas han dicho que si eso sigue así, ellos pierden dinero. Recordemos que las eléctricas son de las grandes empresas que más dinero ganan. Otro ejemplo, cuando hay que optar y elegir, pues Andalucía hace una ley, una supuesta ley antidesahucios, que no es una ley, es una solución pequeñita, que va a afectar aproximadamente a 140 casos. La propia consejera de Izquierda Unida dice que el primer año serían unos 140 casos, es decir, 140 pisos que están en propiedad, que afectaría a la banca, que es sencillamente parar durante 3 años un desahucio de 140 casos. No expropian, no expropian el uso, no le expropian ni el piso ni la cuenta. No, le dicen a la banca, mire usted, eso durante 3 años vamos a hacerlo. Eso, la cuantificación de lo que eso significa no llega a los 4 millones de euros. Y el gobierno ha intervenido, primero, intentando colarnos el gol de que Europa se oponía, hasta que Europa dijo, no, mire usted, eso es verdad que no gusta, a la banca no le gusta. Pero bueno, para 4 millones de euros, cuando estamos hablando de 40.000, pues mire usted, no me preocupa mucho. Y han puesto han recurrido al Constitucional para paralizarlo. En vez de defender a la gente que pierde su piso por no poder hacer frente a una hipoteca, etcétera, etcétera, defienden a la banca. A la banca, como tú bien has dicho, hay 40.000 millones europeos, pero es que anteriormente le hemos dado 78.000 millones nuestros de los españoles. No he dicho nada de 78.000, Es decir, que que cuando hay que elegir entre, por ejemplo, en el tema de sanidad, bueno, pues lo del medicamento, ya has dicho lo de paralizar, pero es que hay otro caso más grave. Han sacado de la lista de medicamentos los medicamentos de más uso y de poco precio. Es decir, pues el omeprazol, lo que toma la gente para el dolor, para poder que su estómago soporte las medicinas. Cosa para los enfermos crónicos, para la gente mayor, protectores estomacales. Vale. Bueno, eso valía, le costaba a la gente €1, €1,40, lo que pagaba de su 40%. Eso lo han sacado. Y ahora tú tienes que pagar los 4 euros. Automáticamente las farmacéuticas ya no vale 4, ya vale 14 euros, porque ya tienen libertad. Y a cambio, la Seguridad Social se hace cargo de las medicinas más caras que antes no pagaba. Dice, ¿y esto por qué será? Pues muy sencillo. ¿Cuántos botes digo el principio activo, que no es una marca, omeprazol, se consumen en España? Pues aproximadamente 2 millones. Porque es muy usado. Una pasta eso. Pues, claro, resulta que ahora mismo esas empresas van a ganar 2 millones de envases a 14 euros, pues van a ganar 28 millones de euros que antes no ganaban. Y los medicamentos caros, la gente no se lo compra de su bolsillo, porque son muy caros, son medicamentos de 1.000, 2.000, 3.000 euros. No voy a poner nombres para no hacer publicidad de nadie. Bueno, pues a eso los va a pagar, porque si no, los compraría, con lo cual las empresas ganan por los dos sitios. O, para más guasa, han retirado del mercado de la Seguridad Social, entendámonos del mercado, los anticonceptivos de segunda generación. Los anticonceptivos avanzados, no voy a decir nombres, pero son los 14 anticonceptivos, las 14 marcas de los anticonceptivos de segunda generación. Y los medicamentos de la circulación también. Los de la circulación, eso lo sacan, y lo sacan porque mantienen los antiguos, que ya no lo usan, y que son muy baratos y que son ya todos genéricos, y retiran estos. Hay un componente ideológico, por un lado, evidentemente, porque la Iglesia sigue diciendo que lo de anticonceptivo es pecado, y en segundo lugar, son anticonceptivos más caros. Ahora resulta que la gente, pues en vez de pagar 3 euros y algo, 4 euros en la de 30 para un mes,
pues ahora van a tener que pagar pues aproximadamente entre 16 y 22 euros la del mes. La de 3 meses, pues multipliquen por 3. Fíjense lo que eso significa para los millones de mujeres que toman la píldora anticonceptiva. Y que no solo la toman para son generar medicinas. una anticoncepción, sino no. que muchos médicos la recetan para regular a aquellas personas, a aquellas mujeres que tienen dificultades, que tienen problemas Eso sexuales. es un medicamento. Bueno, es un medicamento. Vamos a entrar unos minutos en publicidad, ¿eh? Sí. Y seguimos con la segunda parte, cuando quiera realización. Tenemos que ¿tenemos y publicidad? una hora con el programa de base de niños. Y no te digo nada de Guindos, que era representante de JP Morgan en España, no, de Lehman Brothers en España. Sí. Pero si Y además- no lo sigo porque... Goldman Sachs. O de Goldman Sachs. Por cierto, Goldman Sachs ha ganado un 73% más este año de beneficio. Lo que pasa es Claro, que lo que pasa es que en Estados Unidos seguramente habrá un movimiento ya presionando al gobierno, habrá un lobby